Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com. Bienvenidos, ya estamos de vuelta de la primer pausa musical y ya se encuentra con nosotros conectado André Coutinho. Bienvenido al programa. Hola Bárbara, mucho gusto. Un gusto tenerte acá acompañándonos. Y como te mencionaba un poco ahora en la pausa, el programa, bueno, se llama Exploradores de Futuros. Y justamente nos encanta antes de ir a explorar el futuro, entender qué es el futuro para ti. Como este concepto que es más allá de lo teórico, es como que es para ti desde lo personal. Sí, para mí el futuro, yo soy de Acuario y dicen que Ya. los acuarianos les gusta mucho trabajar hacia el futuro y se olvidan del pasado. Pero sí, además del zodíaco, para mí el futuro es un espacio de descubierta, de exploración y que me mueve fuertemente, sobre todo cuando se trata de un futuro mejor, un futuro más transformador, o sea, donde se pone ahí intención, sentido, significado. Entonces, para mí ese es el lugar y que me mueve siempre. Y yo también intento mover mis equipos y otras personas también. Genial. Oye, y yéndonos a un poco la historia, como cómo llegaste a explorar futuros, por así decirlo, al parecer, como me dices, desde Acuario hay algo natural en ti, pero cuando yo me metí un poco más a estudiar esto, en ese tiempo trabajaba en Cignetics, una de las primeras veces que escuché fue de ti, de hecho. Entonces me encantaría consultarte como, cómo fue que llegaste a la disciplina que explora el futuro. Yo sé que tú lo mezclas con temas de innovación y otras cosas, pero ¿cómo apareció esto en tu vida? Perfecto. No, en verdad, yo empecé a trabajar con temas de innovación en 2004 más o menos y ahí seguí un par de años haciendo varios movimientos con clientes. Y lo que pasó ahí en 2010 más o menos fue que yo notaba que eh, mis proyectos seguían muy incremental, o sea, Ujú. una mirada muy de corto plazo, haciendo mejoras de productos, servicios. O sea, yo estaba así como en una zona de desconforto, no de conforto. Bueno, entonces me miré un poco, falei, mira, tengo que de alguna manera a mejorar la mirada de mí mismo y también de las empresas, de mis socios. Y ahí fui a buscar métodos para diseñar el futuro. Entonces, es como tratar de expandir los métodos y conceptos de innovación que yo ya conocía. Y ahí empecé a estudiar ahí los métodos de foresight y prospectiva, y además también métodos de arte, porque los diseños futuros tienen mucho de arte, ¿sí? Concept art, ficción, y siempre fui un súper entusiasta de los filmes, del cine. Ya. Y de los cómics también. Yo soy un coleccionador de cómics hace 30 años. Wow. Eh, Mi colección yo creo que vale una fortuna porque yo colecciono solamente las cosas buenas, los graphic novels. Y sí, entonces fue un periodo muy interesante porque empecé a mezclar ahí un montón de cosas y sí, intentar eh, eh, expandir la mirada de innovación. Fue un poco por eso. Ya, perfecto. Buenísima ahí cómo fuiste llegando. Y en eso hemos conversado anteriormente y tú me has contado que has trabajado en diversos proyectos tratando de mezclar un poco esta mirada de futuro. ¿Y cómo te ha ido? Porque has participado en diversos proyectos en Latinoamérica, entonces, ¿cuál es tu visión en relación a las organizaciones y esta mirada de más largo plazo en Latinoamérica? No, es impresionante porque yo tuve la oportunidad de trabajar en continentes distintos, en Europa, en Latinoamérica y también en Asia. Y yo voy a comenzar por el extremo. Yo Perfecto. hace tres años estuve ahí en Abu Dhabi
diseñando el futuro del turismo y fue un ejercicio súper interesante porque eso fue antes de la pandemia y ahí se diseñaba escenarios en que la realidad virtual era tan fuerte que la gente no necesitaba más viajar. Fue casi como un escenario de colapso. Wow. Y 2 años después, así, ahí estamos. O sea, diseñar futuros con esa gente y ahí estábamos con un horizonte de 15 años, estábamos con ¿Ya? 2035. Era muy tranquilo porque ellos ya tienen como en su cultura y también los líderes tienen una fuerte mirada hacia el futuro. Entonces, yo presentaba las tendencias, sí, está bien, eso estamos mirando, esto no. O sea, para ellos es muy tranquilo mirar en 15 años y empezar a hacer prototipos, experimentos hacia ese futuro, ¿sí? En Europa yo creo que es un poco distinto porque Europa hay mucho senso de urgencia y ¿Ya? también una orientación muy social y ahora más ambiental totalmente. O sea, la agenda ambiental es muy fuerte. Entonces, Europa tiene una mirada del futuro de que, mira, nosotros tenemos problemas sociales y ambientales y hay que solucionar y por eso necesitamos de estos métodos, conceptos futuros. Y en Latinoamérica es interesante porque yo creo que lo que es distinto es que como nosotros somos mucho de interacción, o sea, de relación entre personas, yo creo que todo empieza por un ejercicio de alineación y de compartir valores, deseos, expectativas futuros. Entonces yo veo que es muy necesario crear así como un censo de grupo, de ¿Ya? comunidad, antes de partir no, nosotros vamos a tener ciudades inteligentes, descarbonización, o sea, antes que se diseñen esos futuros, que son muy abstractos, tiene que se crear así como una ligación, es casi como un, un common ground, una base común entre las personas. Yo creo que eso es muy importante. Sí, sí. Bueno, qué interesante ese punto que mencionas como en relación a las idiosincrasias y a las culturas, como, claro, Exacto. cómo lo observan y cómo trabajarlo. Muy importante ese punto porque en relación a Latinoamérica muchas veces, de repente, claro, hay metodologías o disciplinas que funcionan mucho en otros lugares, pero no es llegar y hacer copy-paste acá, por así decirlo. Hay que entender esa cultura y cómo funcionan los modelos mentales para poder trabajarlo. Así que está bien interesante ese punto que planteas. No, totalmente. Y yo veo que ese último año estuve trabajando con un concepto y un método también que ¿Ya? es muy cerca del Foresight, que es de Mission Oriented Innovation. Eso fue ¿Ya? desarrollado por un economista llamado Matsukato y también por la OECD. Y básicamente lo que hace los Mission Oriented Innovation, ellos te ponen objetivos de largo plazo, como, no sé, 10, 15, 20 años, y además que objetivos son verdaderos compromisos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora acabamos de salir de la COP26 y estamos casi todos comprometidos a tener países con net zero carbon, y eso es un típico mission que es la misión más importante hoy en día en los países. Y para así orientar esas misiones, yo creo que necesitamos sí crear así una coalición, ¿sabes? Una coalición, Claro. una fuerte integración entre personas, un engagement, eh, porque es casi como una premisa. Yo llamo eso de un movimiento. Hay que crear un movimiento social Sí, yo hablo lo mismo. alrededor del futuro, porque si no es un trabajo, es un ejercicio muy técnico, es tecnócrata, y se queda, no sé, dentro del gobierno, dentro de la empresa, Claro. y no se va a las personas, a la sociedad, a los ciudadanos, y tiene que ser un movimiento. Hace sentido. Hemos conversado en otros programas justamente eso, como en esto de democratizar o aportar a democratizar las conversaciones de futuros y la co-creación del futuro,
cómo generar también movimientos, porque si no, un poco lo que dices tú, se queda como en lo tecnócrata y como el lenguaje como súper técnico que solamente pueden comprender algunos que ya llevan muchos años estudiando eso, y justamente a propósito de esta misma iniciativa de la UNESCO, de Futures Literacy, si es que estamos hablando de alfabetización en el uso del futuro, es justamente, bueno, cuál es el lenguaje que permite que todos podamos entender para justamente poder alfabetizarnos, porque si sigue siendo tan técnico es imposible democratizar esa alfabetización. No, y si tú miras un poco la historia del Foresight, todo empezó en ambiente militar. Entonces, Claro, los primeros Foresights fue con los militares, después se fueron a los científicos. Entonces, hay organizaciones como DARPA en Estados Unidos, que pertenece también a los militares, pero sí, son científicos que miran así como, no sé, muchos años adelante, y mismo las universidades del MIT tienen un estudio en los años 70 que es muy conocido, que es llamado el Club de Roma, y hizo un foresight de 40 años y que hoy se confirmó que en verdad fue el Limits to Growth, los límites del crecimiento. Entonces, hoy estamos con los militares o con los científicos, claro. y ahora sí, ahora yo creo que en los últimos años existe, así como tú comentabas, una democratización del foresight, o sea, ciudadanos empiezan a co-crear futuros y, qué quieren, expectativas, deseos, y yo creo que para mí ese es el gran cambio que se pasó los últimos 10 años. Y claro, todo el trabajo que hizo ahí el ODS, el Objetivo del Desarrollo Sostenible, fue que 2015 fue súper importante para este cambio, ¿sí? Porque ahí ahora parece que tenemos una agenda común, y para ahí debemos estar mirando el futuro, me parece. Claro, está bueno ese punto de crear una agenda común a futuro, donde todos tenemos que poner de nuestra parte para que suceda, así que ahí hay una, como se empieza a democratizar, como bien dices. Y justamente en esto que hablabas, como me mencionabas, como lo necesario del engagement o el trabajo con, como el alineamiento para después de eso explorar el futuro, ¿cómo te ha ido con los líderes y con las personas justamente en ese espacio, como en crear esas confianzas para luego explorar el futuro? Sí. Yo veo, no es fácil, es un ejercicio de cambio de mindset muy potente, así porque en general creo que eso se debe mucho a nuestra educación, la ¿Ya? forma como fuimos formados, y es muy difícil traer conceptos más abstractos, porque cuanto más allá te vas al futuro, se queda un poco más abstracto, Claro. menos certidumbres. Y yo soy economista, y en general, cuando se diseñan escenarios, básicamente son escenarios probables, o sea, es un forecast y no un foresight, ¿sí? O sea, Entiendo. los economistas son expertos en eso. Ellos miran los últimos años y hacen así como una proyección, una estimativa, cómo va a ser los próximos años, todo eso. Entonces, la mirada de los líderes, la mirada de los economistas tradicionales, o sea, es una mirada de forecast y no de foresight. Entonces, cuando empieza a traer elementos nuevos, y tecnologías, cambios que son más emergentes, que están surgiendo, ahí la gente se queda como, mira, pero eso no, yo no tengo certidumbre de qué va a pasar. ¿Por qué yo voy? O sea, la gente es toma decisiones basadas en incertidumbres y no incertidumbres. Entonces, cuando empieza a traer elementos de incertidumbre, la gente se queda así con una sensación de desconfianza, y también se siente así como molestados, Mm, porque sale de su zona claro. de confort y de toma de decisiones también. Entonces, yo veo como un ejercicio muy difícil. En general, en un grupo de 10, 2 o 3 entienden, 20-30% entienden y apoyan. Los otros Ya, hay un trabajo durísimo ahí, muy claro. duro.
Sí, hemos conversado un poco, siempre como que vamos mencionando con los invitados y con la audiencia, cómo justamente esto parte como a nivel personal, por así decirlo, como para abrirse a explorar posibilidades diferentes. Un poco lo que hablamos no es solamente tomar una disciplina y aplicarla, sino hacer un trabajo antes de, bueno, cuáles son esos juicios predeterminados que nos hacen ver ciertos tipos de futuro, un poco lo que tú mencionabas, como nos sesgan a cierto espacio y no nos permiten ver otro, pero si no hacemos eso, por mucho que veamos tendencias y informes buenísimos, al final igual vamos a seguir observando lo mismo. Y es ahí como donde está ese espacio como de lo que lo hace diferente y cómo justamente lograr esa diferencia. Entonces, sí, un poco los líderes que menciona y cada uno de nosotros también, pensando en que todos podemos ser exploradores de futuros, si no trabajamos esa parte, vamos a seguir construyendo más de lo mismo creyendo que hacemos algo distinto. Sí, yo creo que es exactamente eso. Los últimos años yo tengo así hecho foresight con una premisa y ¿Ya? yo soy muy transparente con las personas con quien trabajo, mi equipo, los clientes, los líderes, es que sí se debe cargar el futuro de intencionalidad. Es muy peligroso dejar que los ejercicios de foresight sean ejercicios así como neutros, sin una obligación moral, o sea, de discutir y evaluar las implicaciones, las implicancias y los impactos, ¿sí? El impacto. Entonces, para mí hoy en día es muy difícil disociar el foresight de los compromisos de impacto positivo, o sea, de los SDGs, ¿sí? Entonces, y esto vale para tecnologías también, porque hoy en día tú vas, por ejemplo, diseñar el futuro de la inteligencia artificial y hay un montón de implicancias morales, sociales, y que no se discutía por muchos años, y ahora creo que la gente tiene más conciencia sobre los efectos y los unintended consequences, las consecuencias no intencionadas Claro. de esas tecnologías. Entonces, yo veo que los foresight hoy en día tienen, sí, es una visión muy personal, pero hay que poner ahí un juicio más fuerte sobre esas implicancias sociales, ambientales, porque sí, es casi como un tema, yo llamo eso de una obligación moral de los líderes de diseñar futuros responsables. Sí, concuerdo contigo. Y estaba de hecho imaginándome esa palabra como responsable y propósito cuando te escuchaba. Exactamente, Totalmente. propósito. Son todas esas, propósito, compromiso, misión, foresight, visión. Eso todo me parece que son formas de nos orientar al futuro. No importa si es propósito, o sea, son todas formas que las organizaciones y las comunidades, a veces las ciudades, están utilizando para buscar un futuro distinto. En verdad, Claro, totalmente. Oye, Andrés, te voy a invitar a que vayamos a una pequeña pausa musical y de ahí nos volvemos de lleno un poco a que nos cuentes esto del futuro de las ciudades y qué te ha tocado ver en las investigaciones que has hecho. Así que vamos Perfecto. cortito y volvemos para seguir conversando. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.